por donde siempre, por lo que hay, ¿no? El nacimiento del mundo que hay, y por entender que el capitalismo ha sido una cosa increíble. Muchas gracias. Hasta aquí. Ha sido increíble, ha multiplicado la capacidad productiva de las personas, por lo tanto ha sentado la base para unos niveles de soberanía que la humanidad nunca ha tenido, para que las comunidades las tengan. Pero estamos en otro rollo, ¿no? Si el gran monumento era la Ford... ¿Qué pasa? No, que no te tapes de rojo. Ah, sí. Bueno, sí, queda como más ego, ¿no? Aquí a la tripa y tal. Miradme. Bueno, cosas que el año pasado sonaban completamente a ciencia ficción, hoy las hemos tenido aquí, ¿no? El OSE Euskadi el año pasado era ciencia ficción. Hoy es algo que forma parte de ya sé que está muy manido, pero de esa vanguardia cultural que somos los que estamos aquí hoy. Y la idea principal, ¿no? Para mí la que tiene es pura economía, pero la que hay que entender para entender el fondo político de este rollo es el siguiente. Mirad, cuando don Carlos Marx empezó a teorizar el capitalismo, tuvo una idea cojonuda. Yo no soy marxista, soy anarquista, así que creedme que es muy sentido. Marx descubre una cosa genial, que es por qué el capitalismo multiplica la productividad todo el rato. La cuestión es que en el capitalismo de Marx, donde quedaba un huevo de mercados por conquistar y un huevo de productividad que desarrollar, la idea de que hubiera un límite de escala en el capitalismo ni se le pasaba por la cabeza, como no se le pasaba por la cabeza el problema medioambiental, que está relacionado con la escala. Entonces, lo que pasa es que a partir de cierto momento las escalas empiezan a producir ineficiencias, y esas ineficiencias empiezan a generar el mundo en el que estamos ahora, que ya no es el del capitalismo en ascenso, el del capitalismo que crece, es el mundo del capitalismo en crisis de escala. Entonces, cuando se construye el primer Estado socialista, la lógica es que ese Estado socialista y lo que tenía alrededor llegara a la máxima escala. Pero esa escala llega en un momento, posiblemente en algún momento en los años 60, en que ya no es eficiente. Lo que vemos como crisis en los países del este es el primer golpe de la tecnología a la escala. La tecnología permite aumentar la productividad. Conforme aumenta la productividad y la lógica interna del capitalismo que lleva a aumentar la productividad, todos la conocemos por Marx, el óptimo de escala es más pequeño, dados los recursos, dado un mercado, etc. Entonces, el óptimo de escala va bajando. Llega un momento donde, claro, los que tenían la escala más grande, que era la escala de una nación entera, entran en quiebra. Pero claro, eso no está muy lejos del capitalismo europeo y el americano de los años 80. ¿Qué hace el capitalismo occidental para defenderse en ese minuto? Toda una serie de políticas, que eso es lo que luego, que básicamente tiene que ver con la financiarización, que es lo que se llaman políticas neoliberales, que lo que hacen es una escapada adelante de la escala. ¿Hacia qué? A través del capital financiero, que lo que permite es agrupar y reducir a flujos financieros un montón de negocios, de pequeños negocios, de fuente de tal, a través de los grandes fondos y la innovación financiera, y a través de la apertura de mercados, que es la llamada globalización, que es el canto de cisne del sistema para encontrar mayor escala, a través de los acuerdos de libre comercio, etc. Claro, con todo y eso, el modelo de escala de la gran empresa europea es sobrepasado por la tecnología. Entre la producción individual, que es lo que ya teamos hoy con el Fabian, etc., y la escala de la gran empresa europea, posiblemente el óptimo esté a día de hoy en el medio. Y por eso tenemos un sistema que entra en crisis de escala por el lugar que representa el centro de la aglutinación de escala, que es el sistema financiero. Pero mientras eso pasa, también aparece
otra cosa, y esto es lo realmente revolucionario. Por un lado, la tecnología, la propia lógica de la tecnología, ha llevado a la crisis de la escala y que al óptimo de escala esté cada vez más pequeño. Pero por otro lado aparece una nueva arquitectura de la comunicación, que es la arquitectura en redes distribuidas. Y esa arquitectura en redes distribuidas, ¿qué es lo que permite? Permite alcance al pequeño. A ver, en el viejo mundo, más alcance, llegar más lejos, implicaba más escala. En el límite, para vender lavadoras, en Sudáfrica te hacía falta tener la quinta fruta. En el límite, ¿no? O sea, y vamos, y aquí, para vender lavadoras o esto de favor, fuera, tenías que tener una cantidad de producción mucho más grande, ¿no? Para llegar con mayor volumen a mercados que estaban más lejos, con costes que permitieran vencer el coste del transporte. Hoy en día, lo que estábamos viendo hoy, o el futuro que estamos viendo hoy, no tiene nada que ver. Hoy estábamos hablando de que yo creo un modelo aquí, ese modelo va a un repositorio, otro tío lo lee en Estados Unidos y lo imprime en la impresora 3 lados del tío de al lado. O sea, el alcance, hasta dónde llego es inmenso, con una escala de producción mínima. Ese es el futuro. Ahora estamos, una vez más, en un punto intermedio. Empezamos a sentir el alcance cuando escribimos en Internet, etc. Y empezamos a sentir la reducción de escala, que obviamente en todo lo que son puramente digital, ya está, no hace falta más. ¿Cómo responde el capitalismo a esto? Bueno, cuando en busca de más escala, liberan los mercados, se puede saltar de un mercado a otro, hay una globalización de los pequeños que les descoloca a lo que ellos habían intentado hacer en un principio, que era simplemente precarizar las condiciones de trabajo, descentralizando la producción, pero sometido a través del copyright que endurecen, etcétera, a los grandes centros que esperan vivir de royalties toda la vida. Pero ahí se llevan una sorpresa. Se llevan una sorpresa porque hay una pequeñísima burguesía china, por ejemplo, pero también en otros países, en Indonesia, etcétera, y en algunos lugares de África, y por supuesto en América Latina, que empieza a jugar a pequeña producción con mucho alcance. El ejemplo que dábamos el año pasado era el de la bubucela. Ese simpático instrumento que nos amenizó durante 2 años, gracias a Dios parece que ya los niños se han olvidado la puta bubucela, era la invención de un tío en un taller del interior de China que había visto un documental de esos, de animalitos sobre la caza de no sé qué mono en Sudáfrica, y dijo, hostia, esto para el mundial va a ser la bomba, ¿no? El tío hizo 2 moldes inspirados en lo que había visto en el documental, lo colgó en internet, lo copiaron un huevo, su taller vendió como 60.000 bubucelas, que para él fue el gran boom, pero muchos otros talleres copiaron el molde y la bubucela se convirtió en la alegría de nuestras vidas, ¿no? Pero fijaros cómo se comporta el capital frente a eso. Vaya. Alguien me da rieta, perdón. ¿Cómo se comporta el capital frente a eso? De un modo exponencial. Ahí tenéis las burbujas en acción. El capital no puede responder a eso porque no tiene grano para invertirse en esa cosa chiquitita, en esa pequeña producción del tío que hace la bubucela. No puede entrar el gran capital que hoy representa, o sea, en los años 90 representaba 8 veces el tráfico de mercancías. Hoy representa más de 8.000 veces el tráfico de mercancías. Y es una barbaridad. Entonces, esa cantidad de capital que no tiene grano para meterse en lo pequeño, ha de fabricar burbujas constantemente para poder justificar su escala. Justificar su escala. En esa lógica, que es una lógica solo se puede justificar especulativamente, generando artificialmente escasez, el resultado va a ser que se va a destruir buena parte del tejido productivo. Por ejemplo, Eroski, por ejemplo, Halcón Viajes, por ejemplo, las cadenas de supermercados,
¿Por qué digo que se estaba destruyendo? Eroski no es un supermercado. Quien tenga idea que Eroski es un supermercado, Halcón Viajes es una agencia de viajes, que se la borre. No, si están vendiendo por debajo de precio. Si Halcón Viajes, si compras a un año, te vende muy por debajo de precio. ¿Sabéis dónde está el negocio? El negocio está en recaudar cash para meterlo en los fondos especulativos y ganar con el diferencial de tiempo de gestión de ese dinero. Todos estos no son más que bocas del capital financiero que necesita coger escala contra una realidad productiva que cada vez tiene una escala más pequeña y un alcance más grande y le hace cada vez más daño. Así que la única forma de echar del mercado a todos estos pequeñajos que andaban como siempre jodiendo era crear bocas que convirtieran el cash en capital a base de grandes agregaciones de escala. Ese ha sido el negocio de distribución, ese ha sido el campo, ha sido Eroski, ha sido, bueno, Sam también es Carrefour, eso ha sido Halcón Viajes, eso ha sido el Corte Inglés Viajes. Negocios financieros. Lo financiero, por ese contraste entre estas dos curvas que hemos visto antes, entre el comercio real y el flujo de capital financiero, se ha convertido en arrasador para la pequeña empresa, para la producción real, para el tejido productivo real. Pero paralelamente a eso, en ese juego... Joder, esa Ariel Bendarrita que me tiene mal. En ese juego entre la escala y el alcance, donde la escala y el alcance se separan, aparece una cosa muy loca. Aparece Linux. GNU, Linux, vale, para los que sois de Stallman, GNU. Y a partir de ahí empieza un modo de producción diferente. Al principio limitado al software, luego a los inmateriales, a la cultura, etc. Y lo que estamos viendo hoy es el paso a lo material, a la producción material, ¿no? De eso es de lo que ha ido todo el día de hoy y todo lo que hemos contado. Desde las impresoras de agregación en 3D, al Open Source Ecology haciendo todo tipo de máquinas, o la cerveza, lo que estamos viendo es un modo de producción diferente, donde la principal forma del capital no es el capital financiero, no es el capital monetario, siquiera, sino que es el capital conocimiento. Y ese capital conocimiento toma una forma muy parecida, por cierto, porque aquí hay un montón de metáforas con el mundo premoderno, a nuestro tradicional comunal. Del mismo modo que el trabajo que hacemos por el comunal es la andecha de toda la vida ausolana, ¿no? Y ahí también el mercado ocupa un lugar completamente distinto, porque si el mercado en el mapa financiero que hemos hecho antes, lo que era un distribuidor de rentas en función de la escala, hoy en día, bajo este modelo, en todas las empresitas que se han presentado hoy, está pagando trabajo, y directamente trabajo. ¿Y a quién le paga trabajo? Al que incorpora innovación. ¿Al que incorpora innovación a qué? Al que incorpora innovación al comunal. Por lo tanto, lo que en el sistema financiarizado que impera, por ejemplo, en Innovask y en todas estas instituciones que tenemos aquí, donde la innovación se mide en patentes, donde, por lo tanto, la innovación produce rentas y, por lo tanto, rompe la distribución de rentas y hace una sociedad a más innovación, menos igualitario, a más innovación, menos peso del trabajo frente al capital, en un modelo de producción basado en el conocimiento comunal, que ese es el modo de producción P2P, más innovación quiere decir más comunal, por lo tanto más cohesión social, más igualdad de oportunidades para todos. O sea, el modelo es radicalmente distinto y por eso merece la pena llamarle como un modo de producción diferente del capitalismo. Para empezar, el capital es otra cosa y el mercado produce justo lo contrario. Así que el modo de producción que llamamos P2P es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, y el año pasado decíamos que podía llegar a fabricar de todo y estábamos tal, y dábamos ejemplo de una cosa súper friki, que era OSE, y que eso era lo más potente y tal. Bueno, pues OSE ya está, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto donde eso sea todo, ni siquiera donde eso sea hegemónico, y aún tardaremos, pero como la velocidad sea como la del año pasado a desde luego va a ser muy rápido, ¿no? Bueno, y entonces hablábamos y qué hacer, ¿no? Y decíamos, bueno, hay una posibilidad de empezar a trabajar, experimentar, construir cosas. Es necesario ir a los coles, es necesario ir a la FP, es necesario empezar a trabajar con lo que ya hay, ese tal. Bueno, todo eso ya está hecho. Eso es lo que hemos visto hoy. O sea, hoy lo estábamos viendo los indianos y estábamos diciendo, la hostia. O sea, en un año ha pasado todo, ¿no? Y ahora os quiero hablar de otra cosa, de lo que comentabas. Voy a ver un poquito de agua, con perdón, la pausa. Esto era el prólogo, el otro más breve. Bueno, esto que veis aquí son las tendencias calculadas hasta 2018. No os las creáis, en economía no se puede calcular nada más de 5 años. Ya decía Keynes, en 5 años todos muertos, en lo que hace a la economía da igual. De paro entre los 15 y los 24 años. Como en esto se están pensando que el paro va a seguir creciendo y va a crecer mucho todavía en los próximos años y luego se va a estancar. ¿Por qué nos dicen del Fondo Monetario Internacional, por qué nos dicen del Banco Mundial que el paro juvenil se va a estancar? Hombre, porque en realidad va acompañado de esto. ¿Sabéis qué es eso? Es la tendencia de precarización en el empleo. Entonces, la tendencia de precarización en el empleo, y no solo en Europa, esto no es una cuestión de la crisis europea, sino en todos los países del G7. Está en alza y va a estar más en alza. Cuando se produce algo así, no es algo temporal, no es el producto de esta crisis, no es el producto de las deudas de los estados europeos. Deudas que, por cierto, no se producen cuando te pones a hacer el análisis contable porque hayan quebrado o porque se hayan roto, por usarlo demasiado, los sistemas de previsión social público, sino porque se han roto las rentas que el Estado ha pagado a las grandes empresas, básicamente. Eso es lo que ha roto al Estado. Pero bueno, lo que está habiendo de fondo es un cambio de ese no mercado que es el mercado de trabajo, y ese cambio es un cambio estructural. Y tiene relación, bueno, ahora incluso lo ves en Estados Unidos, ¿no? Esto que nosotros habíamos vivido de chavales y tal, y que ahora la nueva generación también se queja más de estudias ¿para qué? Porque esa vida precarizada cada vez vale menos. Bueno, lo curioso es que vas viendo en Estados Unidos cómo se felicitan de que esta expectativa de que los licenciados no lleguen a nada, de que vivan una vida precaria y con casa, va a ser bueno para el mercado de la vivienda porque va a generar una nueva burbuja. A ese nivel hemos llegado. ¿Por qué? Por lo mismo que lo vivimos aquí. Aquí lo vimos hace 10 años. Aquí la burbuja inmobiliaria ha sido un producto de la reconversión del 83. O sea, cuando tu vida entera se precarizaba, cuando no sabías, tener una casa se convertía en algo muy valioso y en un verdadero objetivo social y cultural. ¿Sabes? Porque si no tenías una casa en propiedad con una vida en precario, pues un día te podías ver en la calle muy fácilmente. Y eso está empezando a pasar en Estados Unidos. Y eso indica que hay una tendencia estructural a la precarización de la mano de obra. Ahora, ¿con qué tiene que ver la precarización? La precarización no es el resultado de la política concreta, más que se puede mover unos puntos arriba, es el resultado, no es el resultado de una política industrial, no es el resultado de que estamos aquí en vez de estar en otro lado, porque es global. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es un efecto contraproducente más de la crisis de las escalas de las que hablábamos antes. Y sobre todo de la relación entre las empresas y los modelos de empresa que hemos tenido y la cultura industrial que tenemos y el conocimiento, que es ese nuevo capital del que hablamos.
Entonces veamos, en Euskadi, el país vive básicamente de la máquina herramienta y de la pequeña industria. ¿Cómo el conocimiento pinta en esa pequeña industria? Bueno, pues básicamente el modelo, que es un modelo colonial, que viene en el siglo XIX, es yo compro una máquina, yo, el empresario, soy un señor que compra una máquina y contrata a unos trabajadores para operarla. En un modelo capitalista sano, yo tendría que buscar mercados donde vender el producto de esa máquina. Como hay un exceso de escala, a mí eso me viene dado por, normalmente, por ejemplo, por los gigantes de la automoción, que son 3, que me dicen lo que tengo que comprar. Cuando a esa máquina se le agrega, por ejemplo, una máquina de control numérico, como es el caso, ¿no? El software ya se lo compra Siemens, el mantenimiento me viene de Siemens, etc. La relación entre el conocimiento y la producción es 0. O sea, que yo sepa más, que yo aprenda, que yo haga, no influye en lo que yo produzco ni en cuál vaya a ser mi posición en el mercado. Ya me dirá Volkswagen lo que tengo que comprar. Resultado, claro, eso tiene que ver con la precarización, porque si yo estoy formando gente para diseñar máquinas, pero luego eso no tiene nada que ver con el trabajo que se hace en el taller, pues lo que estoy es generando generaciones y generaciones de gente sobrepreparada que no me va a producir nada. Todo esto de dónde viene la reconversión de los 80 también. En la reconversión de los 80, que como hablábamos es el primer momento de las grandes crisis de escala, se hace muy famoso un señor que se llama Antonio Negri, al que conocéis por Multitud y no sé cómo se llama el otro libro, Imperio y no sé qué tal, que lo que viene a decir es el capitalismo se ha reorganizado a la japonesa, lo que ha hecho ha sido precarizar en bloque y convertir lo que eran unidades productivas en pymes independientes. Y señor de Guipúzcoa, usted que se creía que era empresario, en realidad es un capataz en precario de Volkswagen. Usted está fabricando una pieza, cuando me toca fabricarla más barata para comprar, para hacer el siguiente modelo, va a ser su problema despedir gente, va a ser su problema organizar los flujos financieros para poder comprar la siguiente máquina, va a ser su problema mantener la producción y enfrentarse a los sindicatos. Ese es su problema, no es el problema de Volkswagen. Volkswagen hace eso, como lo hace toda la industria de la automoción, para defenderse de la conflictividad social de los años 70. ¿Cuál es la relación en el otro modelo que se nos está planteando, que es el modelo de las startups? ¿Cuál es la relación con el conocimiento? Aparte de con la comunidad, porque en las startups es un éxito irte a Estados Unidos. O sea, incluso hay casos aquí en Euskadi donde se ha invertido mucho dinero público en una startup y luego nos han vendido que es un éxito, que haya cerrado aquí y se haya ido a California, donde por lo visto ha tenido muchísimo éxito, ¿no? El modelo tiene que ver una vez más con el discurso y la crisis de las escalas que hablábamos. Si en el modelo tradicional de industria periférica yo compraba la máquina e innovar era comprar una máquina más nueva y gestionar una empresa era actualizar los flujos financieros para poder ir comprando la máquina que a las finales directamente muchas veces me pedía la gran industria de automoción, etcétera, los ensambladores de más nivel que yo. En el mundo de la startup lo que le están diciendo el discurso, lo que nos están diciendo es, aquí hablamos de nuevas industrias completamente nuevas, el que llegue primero puede colocarse arriba, ya no es comprar una máquina, es comprar un germen de empresa y engordarlo. En la relación del inversor con la startup, la relación que tiene con el conocimiento, en realidad es la misma, es un conocimiento que le viene en un paquete. Lo que el inversor en startup tiene que saber es cuál va a ser el próximo hype, cuál va a ser la próxima moda, qué va a mover a otros inversores, porque su objetivo es especular con esa empresa, vender sus acciones luego para retomar un beneficio. Pero no hay ninguna reflexión sobre el significado social de lo que esa empresa produce, o sobre el significado del conocimiento que esa comunidad genera, o que la universidad que tiene al lado genera, en la evolución de esa empresa. Eso le da igual al inversor en una startup. Un inversor en una startup lo que quiere es
comprar una cosita prometedora, engordarla, vender las acciones más caras. Si las vende aquí o las vende en California, le da igual. Si eso modifica el mercado o genera abundancia o genera escasez, le da igual. Si para obtener la financiación de turno tiene que hacer 8 patentes, las consecuencias le dan igual. Eso lo hemos visto en biotecnología, donde sabemos, porque vamos, está estudiado cuantitativamente, que las patentes reducen un 30% la innovación. Incluso en el caso de que, por la investigación sobre el genoma humano, cuando luego los genes se liberan, incluso esos, por el mero hecho de haber sido privativos en un momento, son luego menos usados en investigación. O sea, la innovación es detenida, deteriorada significativamente por la propiedad intelectual, que es lo que mide el inversor como criterio de escasez que va a garantizar la revalorización de su inversión. Bueno, y entonces, no hay una alternativa de formato de empresa que tenga una relación diferente, una relación directa con el conocimiento, una relación de protagonismo con el conocimiento que nos permita empezar a pilotar ese cambio de escala de la industria. Pues bueno, sí, esta es mi comunidad, con ellos trabajo, esa es las Indias, ahí donde lo veis, ¿no? Todo es de bastante buen ver, como podéis ver, ¿no? ¿Cuál es? Y todos los que hoy habéis estado, y Talayos es un ejemplo especialmente querido por nosotros, con el que compartimos buena parte de las ideas, que, bueno, por no decir todas, ¿no?, las que ha dicho Gorka, sobre lo que es la comunidad y el papel de una empresa en la comunidad. Nosotros, a esas empresas basadas en crear conocimiento como forma de generar riqueza y abundancia en la comunidad, que están basadas en el comunal directamente, en generar conocimiento libre que puede usar cualquiera, esas empresas las llamamos empresas comunitarias. En realidad, nos dan igual que sean cooperativas que sean una SL, que ya se convertirán en cooperativas luego. Nosotros fuimos SL y nos hicimos cooperativa por razones de practicidad, porque cuando tú eres una empresa basada en generar conocimiento, por lo tanto basada en interacciones, basada en una conversación, que lo que busca es aprender, no caben jerarquías ahí. Tú no puedes someter la interacción y el conocimiento a una jerarquía artificial basada en la gestión o la relación con el capital. Tienen que ser empresas planas necesariamente. Y son empresas que también se dan rompen con esa fantasía de la empresa, esa fantasía protestante de la empresa que nos habían vendido, ¿no? Donde hay un señor individual que se llama el emprendedor. Esto es aquí entre paréntesis, ya prometo ser muy breve porque esta es la última diapo, pero me vais a dejar desbarrar un poco, que yo si no desbarro no me lo paso bien. Si habéis visto las pelis americanas, por todo esto del emprendedurismo y tal, ¿no? Los países protestantes son curiosos, tienen otra cultura y tal, ¿no? Por ejemplo. Y a veces mola verlo, cómo lo proyectarías en tu casa, ¿no? Por ejemplo, en muchas pelis, unas que aparece un señor que le lleva a su mujer unas llaves, ¿no? Y le pone una venda, la saca del coche, le enseña, y ahí tiene una casa, ¿no? Y le dice, cariño, mira qué casa te he comprado. Y entonces la otra, claro, tú imagina a tu madre ahí, ¿no? O sea, bueno, yo me veo en una situación así y ya voy comprándole el funeral a mi padre. O sea, mi padre hace algo así, mi madre le empieza a pegar y hasta que no la separemos, no, por ahí no se levanta mi padre, pero no, la señora todo feliz va, le da 2 besos, tú dices, joder, lo que es el individualismo, ¿eh? Pero qué daño hizo Lutero, joder, ¿sabes? Porque aquí eso es inimaginable. Y si tú la casa no es algo que tú puedas regalar a tu pareja, porque es una absurdidad. Si comprar una casa aquí es enseñársela a tu pareja, a la cuadrilla, a las parejas de tu cuadrilla, a tu familia, por supuesto, pues tus padres, los abuelos y todo ya te quedan. Todo el mundo va a opinar y tiene que haber un consenso social sobre la casa, que luego refrendado por la verdadera deidad que es el banco. Joder, pues si monto una empresa que va a dar de comer a mi gente y que me va a dar de comer a mí, que va a ocuparme prácticamente todo el día, ¿eso es un acto individual o forma parte de un consenso con mi entorno?
¿Es algo que solo me afecta a mí o es algo que tiene que ver con los demás? Esa es la primera pregunta de una empresa comunitaria, de una compañía comunitaria. Pues le llamamos compañía, pues la palabra compañía, de compañero, de ir junto a algún lado, nos gusta mucho, ¿no? Entonces, cuando nos contaba antes Gorka o todos los compañeros que han hablado esta mañana, de lo que estamos hablando son de compañías comunitarias, que son muy habladas antes de inventarse, que tienen lo que Gorka llamó una comunidad conversacional detrás, que es un montón de gente creando junta ideas en un entorno local en términos de red. Podemos estar todos juntos en el mismo barrio, pues lo normal es que estemos como parte de esa conversación, uno en cada punta del mundo y un grupo físicamente cerca, que normalmente es el que pone en marcha esa cooperativa o esa sociedad o esa lo que sea. ¿Cuál es la relación entre estas compañías comunitarias de las que hablamos este año y el modo de producción P2P que hablamos el año pasado? Esto es un horizonte en el que jugamos en un montón de cosas, este modelo basado en el conocimiento libre. Estamos más cerca de este modelo ya que del otro, nosotros. Ahí afuera, no. En el medio hay formas, lo que hemos visto, lo que hemos contado, de organizarnos colectivamente para aprender, que se acaban convirtiendo esas conversaciones en organizaciones colectivas para producir, para crear riqueza, para generar una vida interesante, porque así te cuentas, no buscamos crear puestos de trabajo, buscamos tener vidas interesantes, buscamos soberanía personal, buscamos soberanía comunitaria, buscamos dominio sobre nuestras propias vidas, así sea en mitad de la tormenta. Eso está en el punto medio que puede contagiar, que puede guiar a los que ahora mismo están condenados a esa escala de precarización, de desempleo que estamos viendo ahí. ¿Por qué el sistema los precariza? Porque no tiene dónde colocarlos. Porque son gente que tienen demasiado conocimiento como para ser útil. O sea, eso es todavía peor que el paro. Y el lugar donde vive el conocimiento y por lo tanto el lugar desde el que se construye la autonomía, la soberanía de las personas, es la conversación. Lo que tenemos que pensar hoy, cuando miramos una empresa, es qué conversación tiene. Y si no tiene ninguna, está muerta. Le quedan 5 años. Si miramos una empresa y genera conversación, así hoy parezca que no tiene mercado, va a generar bienestar para la comunidad. Y va a generar bienestar para la comunidad porque va en línea con el modelo al que parece que se hace viable producir a las escalas que hoy la tecnología hace óptimas. O sea, es una cosita muy material, pero que por primera vez en la historia nos da la posibilidad de vivir en comunidades pequeñas, de organizarnos en comunidades pequeñas y de alcanzar niveles de bienestar relacionados con nuestra capacidad para generar conocimiento, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con nuestra capacidad para ser felices. Muchas gracias.